La oficial Patricia Gómez creía firmemente que su placa de policía la protegía de cualquier consecuencia, como si la hiciera superior a la ley. Desde que terminó la academia policial, comenzó a sentirse más poderosa que los ciudadanos comunes. Cuando patrullaba las calles, lo hacía con una actitud arrogante, observando a todos como si fueran culpables sin haber hecho nada. Algunos de sus compañeros veían mal su comportamiento, pero nadie se atrevía a corregirla por miedo o por costumbre. Ella pensaba que sus acciones estaban justificadas, aunque muchas veces abusaba de su poder sin razón. Cuando alguien la cuestionaba por lo que hacía, siempre respondía con frases intimidantes como «¿Sabes con quién estás hablando?». Tenía la costumbre de detener a personas latinas con mayor frecuencia, solo porque le parecían sospechosas. Decía tener un buen instinto para encontrar criminales, pero en realidad se guiaba por prejuicios y apariencias. Un día vio a un joven latino saliendo de una tienda con una bolsa y decidió seguirlo sin ninguna razón válida. Ese joven se llamaba Mateo, y había salido a comprar comida para su madre enferma. Patricia lo detuvo en la calle, lo revisó sin permiso y lo acusó falsamente de haber robado. Aunque Mateo trató de explicarse con calma, ella no le prestó atención y lo esposó ahí mismo, frente a todos. Varias personas observaron lo que ocurría, pero nadie intervino porque no sabían si podían hacerlo sin meterse en problemas. Mateo, aunque estaba asustado y confundido, intentó mantener la calma para no empeorar la situación. Patricia lo llevó a la estación de policía como si hubiera capturado a un delincuente peligroso. Al llegar, redactó un informe lleno de mentiras y exageraciones para justificar el arresto. Más tarde, subió una foto suya a redes sociales diciendo que había detenido a otro sospechoso peligroso. Muchos seguidores la aplaudieron sin conocer la verdad, y eso la hizo sentir aún más segura de sí misma. Pero lo que ella no sabía era que Mateo tenía un hermano mayor que conocía muy bien la ley y no pensaba quedarse callado. Ese arresto injusto sería el punto de partida para que su mundo, antes intocable, comenzara a desmoronarse. Julián, el hermano mayor de Mateo, era un abogado defensor que trabajaba en un pequeño despacho del vecindario, siempre buscando justicia para los suyos. Al llegar a casa y ver a Mateo con los ojos llorosos y marcas de esposas en las muñecas, supo de inmediato que algo muy grave había sucedido. Mateo, aún temblando, le contó toda la historia desde que salió de la tienda hasta el momento en que lo encerraron. Julián lo escuchó con total atención, sin interrumpirlo, pero por dentro sentía una rabia silenciosa que crecía con cada palabra. Sabía que esto no se podía dejar pasar, porque si no se hacía nada, otros jóvenes inocentes podrían pasar por lo mismo. Tomó los recibos que Mateo trajo de la tienda como prueba de que había pagado por lo que compró. Fue a hablar con la dueña de la tienda, quien confirmó que Mateo no robó nada y que era un cliente educado y respetuoso. Solicitó el video de las cámaras de seguridad, y al verlo comprobó con sus propios ojos que su hermano era completamente inocente. En el video, se veía a Mateo entrando, comprando pan y jugo, pagando en caja y saliendo sin hacer nada sospechoso. Con todas esas pruebas en mano, Julián se dirigió a la estación de policía para exigir que liberaran a su hermano de inmediato. Al principio, los oficiales no querían escucharlo, pero al ver que hablaba con firmeza y tenía pruebas, comenzaron a dudar. Patricia intentó defender su decisión diciendo que Mateo tenía una actitud rara, pero no pudo explicar qué había sido raro exactamente. Julián le preguntó directamente si caminar con una bolsa de comida era suficiente motivo para arrestar a alguien. Ella se quedó en silencio, mirando al suelo, sin tener una respuesta clara que pudiera justificar su acción. Finalmente, un superior revisó el caso y ordenó que Mateo fuera liberado inmediatamente sin cargos. Patricia fue llamada por el capitán para dar explicaciones, pero los documentos y el video hablaban por sí solos. Mientras tanto, Julián comenzó a preparar una demanda legal formal contra la oficial por abuso de poder. Sabía que no sería fácil enfrentarse al sistema, pero también sabía que tenía la verdad y no pensaba rendirse. Esa noche, en casa, abrazó fuerte a Mateo y le prometió que haría todo lo posible para que se hiciera justicia.
A partir de ese momento, Patricia dejó de sentirse intocable y comenzó a sentir el miedo que antes solo provocaba en los demás. La mañana siguiente al arresto injusto, el caso comenzó a ganar atención rápidamente en redes sociales gracias a la publicación que hizo Julián. Él subió el video de la cámara de seguridad, junto con una explicación escrita en la que mostraba paso a paso lo que realmente había ocurrido. Las imágenes hablaban por sí solas y miles de personas comenzaron a compartirlas con mensajes de indignación. En pocas horas, el caso ya era tema de conversación en varios noticieros locales y programas de radio. Los reporteros hablaban del arresto como un claro ejemplo de abuso de autoridad y discriminación por perfil racial. Patricia, al ver su rostro en la televisión junto a palabras como injusticia y abuso, comenzó a sentirse nerviosa. Intentó ignorar los comentarios negativos, pero las redes sociales no dejaban de recordarle lo que había hecho. Su teléfono se llenó de mensajes, algunos apoyándola, pero muchos criticándola duramente por haber actuado sin pruebas. En la estación de policía, el ambiente empezó a cambiar y ya no se sentía tan respetada ni intocable como antes. Su capitán la citó para hablar sobre el caso y le informó que se abriría una investigación interna formal. Mientras eso ocurría, Julián recibió mensajes de abogados, activistas y periodistas que querían ayudar a visibilizar el caso. Con su apoyo, organizó una rueda de prensa en la que presentó todas las pruebas frente a medios de comunicación. Habló con voz firme pero tranquila, sin insultar a nadie, mostrando que la verdad era suficiente. Su forma educada y segura de contar los hechos tocó el corazón de muchas personas que antes no creían en él. Patricia, viendo la transmisión desde su casa, sintió que el mundo se le venía abajo, sin poder detenerlo. Por primera vez, comenzó a cuestionarse si había actuado bien o si simplemente había abusado de su poder. En vez de aceptar sus errores, decidió contratar a un abogado para protegerse legalmente. El abogado le dijo que era mejor no hacer comentarios públicos y mantenerse alejada de las redes. Aún así, cada día que pasaba sentía más presión, más aislamiento y menos apoyo. Aquella placa que antes la hacía sentirse fuerte, ahora era un peso que le recordaba todo lo que había hecho mal. La investigación formal contra Patricia comenzó apenas una semana después del incidente con Mateo, marcando el inicio de su caída. Un equipo especial fue asignado para revisar todo su historial como oficial de policía, incluyendo detenciones pasadas. Para sorpresa de muchos, encontraron que ya había otras quejas por detenciones dudosas y actitudes autoritarias. Esas quejas habían sido ignoradas en el pasado, pero ahora no podían esconderlas con toda la atención pública encima. Esta vez, los medios, los vecinos y las autoridades exigían una respuesta clara y acciones firmes. Mateo fue llamado por los investigadores y contó su versión de los hechos con sinceridad, sin exagerar ni inventar nada. Describió cómo se sintió avergonzado, asustado y completamente indefenso cuando lo arrestaron sin razón. Su testimonio fue tan honesto que varios policías que lo escuchaban sintieron vergüenza por lo que había vivido. Luego fue el turno de Patricia, quien trató de justificar su comportamiento, pero no pudo explicar por qué eligió detener a Mateo. Cuando le mostraron el video, no tuvo argumentos válidos y se limitó a decir que actuó por instinto. Esa respuesta no fue suficiente, y los investigadores concluyeron que había actuado sin fundamentos reales. El capitán de la estación, que antes la defendía, empezó a tomar distancia y evitaba involucrarse más. Mientras tanto, los vecinos organizaron una marcha pacífica por las calles del barrio, pidiendo justicia para Mateo. La protesta fue ordenada, pero muy fuerte en su mensaje, exigían respeto, igualdad y el fin de los abusos policiales. Julián fue invitado a hablar frente a los asistentes y agradeció el apoyo del pueblo con humildad y emoción. En su discurso, recordó que el caso de Mateo no era único y que había muchas historias similares que nadie contaba. Patricia, viendo todo desde una ventana de su casa, comenzó a sentir una profunda vergüenza por primera vez. Aún así, se negaba a pedir disculpas, convencida de que solo había hecho su trabajo. Pero dentro de ella,
algo comenzaba a cambiar, una pequeña duda sobre si realmente había sido justa alguna vez. Esa misma tarde, recibió una notificación oficial informándole que quedaba suspendida mientras durara el proceso disciplinario. La suspensión de Patricia fue solo el comienzo de todo lo que tendría que enfrentar por sus malas decisiones. Al revisar toda su trayectoria, la investigación reveló que había cometido varios abusos de autoridad en el pasado. Los expertos que revisaron el caso concluyeron que su comportamiento representaba un riesgo para los ciudadanos. Por eso, el jefe de policía decidió anunciar públicamente que Patricia sería despedida del cuerpo policial. Ella escuchó la noticia en la televisión, en estado de shock, sin poder creer que su carrera estuviera llegando a su fin. Al día siguiente, fue obligada a entregar su placa, su uniforme y su arma sin ceremonia ni despedida. Ningún compañero le dio la mano ni la abrazó, simplemente la observaron con rostros serios y silenciosos. En contraste, Mateo intentaba volver a su rutina, aunque todavía se sentía inseguro cuando veía a un policía en la calle. Poco a poco, con el apoyo de su familia, fue recuperando la confianza y retomando su vida diaria. Su historia comenzó a utilizarse en escuelas como ejemplo de lo que pasa cuando se permite el abuso sin consecuencias. Julián empezó a recibir invitaciones para hablar en centros comunitarios y colegios sobre los derechos civiles. Gracias a su trabajo, muchas personas que antes guardaban silencio comenzaron a contar sus propias experiencias con la policía. Mateo se convirtió en símbolo de resistencia y coraje para otros jóvenes que también habían sido juzgados injustamente. Aunque lo vivido fue doloroso, su familia decidió usarlo como una oportunidad para generar conciencia. Patricia, sin su uniforme, se encontró sola, sin apoyo, reflexionando por primera vez sobre el daño que causó. Se dio cuenta de que, durante años, confundió poder con justicia y autoridad con respeto. Ahora vivía en un pequeño departamento, alejada de la ciudad, sin el reconocimiento que antes tanto valoraba. Al ver las noticias, por fin entendió el sufrimiento que había causado a otros con sus decisiones. Comenzó a escribir cartas de disculpa, no por obligación, sino porque de verdad empezaba a sentir remordimiento. Así, por primera vez en mucho tiempo, se acercaba a comprender lo que realmente significaba ser justa y humana. Un año después de todo lo ocurrido, el vecindario había cambiado mucho, y ahora la gente estaba más unida y más consciente de sus derechos. Mateo logró terminar la escuela con buenas calificaciones, a pesar de todo lo que había vivido. Inspirado por su experiencia, decidió estudiar psicología para ayudar a jóvenes que, como él, habían sido juzgados injustamente. Julián, su hermano, abrió una pequeña oficina legal donde ofrecía ayuda gratuita a quienes no podían pagar un abogado. Después del caso de Mateo, sentía que su trabajo tenía un propósito mucho más grande que antes. Los vecinos empezaron a exigir cambios en la policía, pidiendo más respeto, mejor trato y transparencia. El departamento de policía respondió con nuevos programas de entrenamiento para mejorar la relación con la comunidad. También comenzaron a organizar reuniones abiertas donde los ciudadanos podían hablar directamente con los oficiales. Muchos policías jóvenes comenzaron a ver su trabajo como una forma de proteger, en vez de controlar con miedo. Aunque nadie mencionaba mucho el nombre de Patricia, su historia era contada como una advertencia de lo que puede pasar cuando se abusa del poder. Su caso se convirtió en ejemplo para las nuevas generaciones de oficiales que ahora aprendían a servir con empatía. En una escuela local, los niños hicieron una obra de teatro basada en lo que le ocurrió a Mateo, y fue muy emotiva. Mateo fue invitado a verla, y al final del acto, todos los niños lo aplaudieron con entusiasmo. Aunque la herida emocional seguía ahí, se sintió más fuerte al ver que su historia ayudaba a educar a otros. Aprendió que incluso un momento muy doloroso puede usarse para generar algo positivo. Al recordar lo que vivió, ya no sentía rabia, sino ganas de seguir luchando por un mundo más justo. Comprendió que no todos los policías eran malos, pero que todos debían aprender a actuar con respeto y compasión. Julián, siempre a su lado, lo observaba con orgullo,
sabiendo que su hermano se había convertido en un símbolo de valentía. Aunque la historia comenzó con una injusticia terrible, terminó con una comunidad más fuerte y más unida. Porque la verdadera justicia no solo castiga al culpable, sino que también tiene el poder de sanar y transformar vidas. Pasaron 5 años desde aquel arresto que cambió tantas vidas para siempre. Patricia vivía ahora en otro estado, lejos del lugar donde todo comenzó. Pasó mucho tiempo sintiéndose perdida, sin saber cómo arreglar lo que había hecho. Un día, decidió asistir como oyente a una charla sobre derechos humanos en una biblioteca comunitaria. Escuchó historias de personas que habían sufrido abusos, y por primera vez no trató de justificarse. Salió de ahí con el corazón apretado, pero también con una pequeña esperanza de hacer algo diferente. Comenzó a asistir regularmente como voluntaria a un centro que ayudaba a jóvenes en situación de riesgo. No hablaba de su pasado, solo escuchaba, ayudaba y aprendía en silencio. Con el tiempo, algunas personas supieron quién era, pero decidieron juzgarla por lo que hacía ahora, no por lo que hizo antes. Ella no buscaba perdón, solo quería hacer algo bueno con el tiempo que le quedaba. En una de las charlas del centro, un joven habló sobre su hermano Julián, el abogado que había inspirado a su familia. Patricia escuchó con atención, reconociendo que incluso después de tanto dolor, el cambio sí era posible. Decidió escribirle una carta a Mateo, no para pedirle algo, sino para contarle que su historia había despertado algo en ella. En la carta, no buscó excusas, solo dijo, gracias por enseñarme lo que nunca entendí con la placa puesta. Mateo recibió la carta años después, cuando ya trabajaba como psicólogo en una escuela. La leyó con sorpresa, y aunque no respondió, sintió que algo dentro de él se cerraba con paz. Patricia siguió trabajando como voluntaria durante años, ayudando sin buscar reconocimiento. Ya no usaba uniforme ni daba órdenes, pero por fin sentía que estaba sirviendo de verdad. Sabía que no podía borrar el pasado, pero estaba convencida de que cada día podía elegir hacerlo mejor. Y así, desde el anonimato, encontró algo que nunca tuvo con la placa, respeto verdadero y paz consigo misma.